Y vamos a hablar también con el entrevistado que tenemos en línea de este tema, ¿no? Que es el senador Francisco Paltroni. Gracias por su tiempo, senador. ¿Cómo le va? Buenos días, Sandra y Gonzalo. Esto Hola, que Francisco. ustedes están comentando no viene de ahora. No, claro. Ya en el 2001, el senador Mayans, a fuerzas de puño, en la legislatura formoseña metieron la reelección indefinida. Y no hay nada más violento que eso, ¿no? De haber burlado la Constitución. Y hoy estamos hablando que es el presidente del PJ Nacional, ese señor. Y Gildo Infran, el tirano que tiene sometida a toda una provincia, es el presidente del Congreso del PJ. O sea que esto, gente, no es de ahora. Lo que yo sí creo que ahora tenemos muchísima más multiplicación que lo que era antes, ¿no? Redes, Sí, claro, claro. hiperactividad. Ahora todo se ve, todo se muestra, todo se ve, exacto, todo. Sí, sí, exacto. sí. Sí, lo que no quita, digo, que todo es cuestionable y todo es discutible, como usted dice, y es histórico esto. Lo que pasa es que no nos define, ¿no? La verdad es que cada día nos sentimos... Pero a lo que yo voy es que la degradación de la política no es de los últimos años. No, Viene claro. desde el 40 y pico hasta acá. Que los peores han llegado a conducir el resto de la manada. Sí, pero perdóname, Francisco. Yo fui 14 años acreditado en el Congreso, me la pasé viviendo. Era mi segunda casa, el Congreso ese donde vos hoy laburás. Y la realidad es que en los últimos 3 años, o 4 o 5 si querés, el nivel cultural de los legisladores ha caído más notoriamente que antes. Digo, y te lo digo con el respeto que sabes que te tengo. Bueno, no te dejaban hablar, no te incluyo a vos. Cuando Cristina Kirchner era presidente, los legisladores no podían ni hablar. Sí, bueno, más allá de eso, creo que es una discusión que nos puede tomar toda la mañana. Iría un poco más al hueso, si les parece, empezar a pensar, Dale. bueno, ¿cómo se define esto? ¿Qué cree que va a pasar esta semana, senador? Vamos a aprobar todas las leyes que están pendientes. Hay sesión el martes, sesión preparatoria, donde se van a nombrar todas las autoridades de la Cámara de Senadores. El jueves, nuevamente sesión. Ahí va a entrar la ley de baja de edad de imputabilidad y glaciares. Y el viernes ingresa modernización laboral y el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Luego ya el domingo, bueno, apertura de sesiones ordinarias, ¿no? Gonza. Francisco, en su momento la reforma laboral en el Senado obtuvo 42 votos positivos y 30 negativos. Uno entiende que, zanjado el problema que se desató con el artículo 44 por licencias médicas, la votación va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Digamos, sí. ¿O hay que esperar alguna sorpresa? No, absolutamente lo mismo. Ya votaron antes y votan exactamente lo mismo ahora. Pero bueno, hay que hacer todo este procedimiento que se extendió un poquito en el tiempo por ser Cámara de Origen el Senado. Claro. Sufre modificaciones en diputados y vuelve otra vez al Senado. ¿Y Senado. cree que el kirchnerismo va a volver? Sí, adelante, Gonzalo. No, porque entiendo que vos pusiste, Francisco, hiciste una definición sobre el artículo de licencias. ¿Vos estabas a favor de ese artículo? Sí, por supuesto. Lo que yo digo es que para las enfermedades graves se debe resolver con un seguro de salud, no hacer cargo al empleador de todo lo que le pueda pasar a un empleado. Pero bueno, eso es parte ya de otra discusión. Ahora la ley va a salir sin ese artículo y hay otros montón de cosas pendientes, ¿no? Como la voluntariedad de la cuota sindical. Pero a mí me parece una barbaridad que bueno, pero no estaban los votos y no lo pudimos lograr. ¿Pero por qué Patricia Bullrich dijo que se equivocaron con ese artículo? ¿Se equivocaron o no se equivocaron? Bueno, yo no me equivoqué, yo lo voté. Se equivocaron en el sentido de que no habrán tenido esa mayoría para que acompañe y saque voto. Me imagino que es desde ese sentido el comentario. Pero usted puntualmente está de acuerdo con el artículo 44 y siente que debería... Vos tenés un montón de vicios, Sandra, hoy en la legislación argentina, que aprovechan esos puntos oscuros para meter carpetas psicológicas, para meter accidentes fuera del trabajo, para un montón de situaciones que degradan la relación entre empleador y empleado. Entonces, este artículo tenía ese sentido. Obviamente, los mismos de siempre buscan todas las causas nobles, como un enfermo de cáncer, y te ponen ese ejemplo,
que quién no va a estar de acuerdo que con una persona en la una CB o tiene una cardiopatía grave no esté cubierto de alguna manera, ya que no puede trabajar. Pero bueno, se escudan en eso para que nadie cambie de fondo. Entonces vos tenés un tremendo problema que lo usan como extorsión cuando te meten carpetas psicológicas. Y que es un grave problema. Y ni te cuento en el empleo del Estado, ¿no? Que todavía ni avanzamos con los empleados del Estado, que es en la fuerza de seguridad, en la administración pública. Carpeta psicológica récord a nivel mundial. Francisco, pero te hago un punto en eso, a ver qué te parece a vos. Yo estoy de acuerdo con vos en eso. Me parece que es una locura. Está mal robar en cualquiera de sus formas, digo, por eso es robar en definitiva. Ahora, ¿no te parece que la lógica entonces debería ser auditar mejor y controlar mejor antes que quitar el sistema de licencias médicas? Digo, porque al mismo tiempo una persona Yo creo que lo tenés que cubrir con un seguro de salud. Yo creo que lo tenés que cubrir con un seguro de salud. Y lo paga. ¿Pero quién lo paga? Pero vos, el impacto que puede tener un seguro de salud sobre eso es nada, ínfimo. Porque Está las bien, personas Francisco, que pero pueden digo, tener... ¿no vamos a nivel seguro, esto es como el seguro del auto. ¿Me entendés? Si vos no querés tener una catástrofe legal, o sí, estás descubierto ante cualquier desgracia, bueno, pero el seguro del auto lo paga el dueño del auto, no lo paga el Estado. Y bueno, y esto lo pagará el trabajador. ¿Por qué? Porque es un seguro. Pasa que el trabajador no puede más. Francisco. Pero vos lo tenés cubierto desde ahí. Pero ¿sabés cuánto estás hablando? Mínimo. Capaz estás hablando de 50 a 40 mil pesos por mes. Entonces, si vos querés estar seguro de que te pase una desgracia, porque te puede pasar en tu casa también, que te agarre una CB. Eso se cubre con un seguro de salud. Senador. Y después tenés los 6 millones de Perdón, Gonzalo, déjame decirle algo, senador. Después tenés los 6 millones de trabajadores que están afuera del sistema. Yo le y puedo eso no tiene nada. Yo le puedo asegurar que 50.000 pesos por mes para un trabajador es una fortuna en este momento. Pero una fortuna. Bueno, pero surge también de un mayor ingreso. Porque si vos vas mitigando todas estas falencias del sistema anterior, primero tenemos que elevar los niveles de empleo formal, porque hacia esto apunta esta ley, sí, a los 6 millones de trabajadores que están fuera del sistema, que de rato nadie se acuerda de eso, ¿eh? Es como que no existen, abajo de la alfombra, escondelo. Francisco, sí, aclaro algo, porque no quiero ni que Sandra ni que yo quedemos en un lugar en el que no estamos. Y te lo voy a decir así, a viva voz, como se suele decir. Yo estoy a favor del empresario, soy pro empresario. Yo creo que los grandes hacedores de los grandes países son los empresarios que dan trabajo genuino, formal y que hacen que mucha gente viva bien. No estoy de acuerdo con que el empresario tenga que padecer algo. Dicho esto, me parece una locura. No es solo el empresario, a ver, Gonzalo, no es solo el empresario, es el empleado también. No es una cosa versus la otra. Está bien, pero déjame terminar. Te quiero decir esto porque no quiero que parezca que estamos del otro lado, nada más. Me parece, como dice Sandra, que hoy sacarle 50 lucas a un tipo que llega ahorcado a fin de mes, cuando esas 50 lucas quizás son litros de leche. Lo saca de un mayor ingreso, porque si vos mitigás un montón de estas cuestiones y de un montón de costos, ¿qué costo tiene hoy una empresa que está pagando un tipo que no va a trabajar? ¿Entendés? La recontra mil sobra para pagar 10 seguros de salud. Lo que no tenés es la ley, el marco legal que te blinde contra estas cosas. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el Estado. Dar el marco legal para que todas estas cosas estén contempladas y no dejemos pyme y empleado por el camino, porque una pyme que se funde es un empleo que también se elimina, ¿eh? Estoy de acuerdo. Por eso implementar un sistema de control de los certificados truchos para evitar que los truchos terminen haciendo... Pero no termina ahí, pero Gonzalo, no termina ahí, porque te mete una carpeta psicológica y el médico dice que sí. ¿Entendés? Tenés una ley que generó muchos vicios y ya tenés muchos años de historia. Tenés que cambiar la ley de fondo. Bueno, vamos a enfocarnos un poco también, porque digo, la discusión da para mucho y esto fue un poco lo que pasó, ¿no? Sin duda. ¿Usted cree entonces que, para cerrar un poco la pregunta que le hacíamos al principio, el cierre de esta semana, ¿qué nos va a dejar a los argentinos? Todo aprobado. Un gran paso adelante. Una herramienta más en el caso de la ley laboral para generar empleo, que no es la única, porque esto es un condimento de tantas cosas que vamos generando y necesitamos. La baja de la inflación, el acceso al crédito, ahora la ley laboral.
Este acuerdo Unión Europea-Mercosur es lo más grandioso que nos puede pasar a los argentinos. Sí, no estamos hablando de eso, del acuerdo Unión Europea. Bueno, pero todo tiene que ver con todo en cuanto a la generación de empleo. La ley por sí sola no te va a generar empleo. La ley es un marco regulatorio para empezar a corregir muchos problemas, pero es todo el contexto es lo que te empuja a que mucha gente tome decisiones y empiece a tomar gente, o en algunos casos a formalizar la relación laboral. ¿Y el paro general qué dejó, senador? Nada. La verdad que, bueno, eso también se va a terminar, porque acá se van a garantizar los servicios esenciales en un porcentaje, ¿no? Ya no vamos a ver más esos boicot de que te paraban los trenes, te paraban los colectivos, las escuelas. Bueno, eso se termina, esa es la Argentina del Igual, pasado. Francisco, una pregunta al respecto de eso te hago. Y claramente estamos recontra a favor de declarar la esencialidad de los servicios. Totalmente. Es una locura el paro de avión, es una locura. Era como los piquetes, Gonzalo. Todo. Ahora, pero déjame preguntarte esto. ¿Vos creés que los sindicatos van a acatar esa ley? Digo esto porque el miércoles a la noche, el pasado, el gobierno dictó la conciliación obligatoria y la UTA no podía hacer paro. Era ilegal el paro de transporte. Y bueno, el que se oponga. Y no pasó nada. Ver, Gonzalo, el que se oponga a la ley llevará todo el peso de la ley. Sí, hoy hay leyes que no se lleva el peso de la ley, digo, hoy hay leyes que no se cumplen, esto es lo que dice Gonzalo, ¿no? Eso es otro procedimiento. Vos a partir de ahora, la ley aprobada, vos tenés que garantizar el funcionamiento del 50% del transporte. ¿Quién se oponga a eso? Y bueno, será pasible de detención y de llevarse los cargos que se tengan que llevar. Ahora, el cuarto paro contra Milei. ¿Cómo, Gonzalo? No, que esto se pueda judicializar, digo, que va a terminar en la justicia. Si no les preocupa eso a los senadores. Pero no, porque vos declaraste una ley. Vos querés judicializar una ley. Y bueno, judicializará. La Constitución es clara respecto a la división de poderes. No, lo que Gonza dice es que todo termine en una causa judicial porque, como decía recién, pese a que no está permitido, se hace igual. Que cerré el primero, Sandra. Bueno. Una vez que lo meta a la sombra un par, ¿sabés cómo se le aclaran las ideas? Que delincan tranquilo. Acá tiene que ser el imperio de la ley, gente. No puede ser de otra manera. Por eso yo soy optimista. Usted dice que después de esto, 4 paros generales le hicieron a Milei, 4. Pero la justicia tiene que hacer su trabajo. La justicia tiene que hacer su trabajo. No podemos estar 20 años para investigar qué pasó con YPF como se tomó ese tiempo el juez Lijo. Ese juez no tiene que ser más juez. La justicia tiene que laburar como está laburando con Tobillino y con Tapia. Con esa velocidad tiene que actuar la justicia. ¿Cómo esperaron 22 años para declarar inconstitucional la reelección indefinida de Formosa? ¿Por qué? Porque han sido parte durante mucho tiempo. Ellos fueron cómplices. Bueno, eso se tiene que ir terminando. Y a este año se van a nombrar 300 jueces. Y yo creo que es el despertar de la República. Obviamente todo esto gracias a que el hijo no llegó a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? ¿Qué cree que debería pasar con la diputada kirchnerista que desconectó el taquígrafo? ¿Deberían echarla? Para mí hay que sacarla. Porque tenés que mandar mensajes concretos, claros, contundentes, de que esto no es cualquier cosa. Y bueno, eso son los correctivos. Como hicimos con Cuader. Bueno, nos metemos en la ley penal juvenil, Gonza, ¿te parece? Dale, me parece muy bien. Sí, eso me parece que va a salir también bastante holgado. Debería al menos, ¿no? Por cómo salió en la Cámara de Diputados, con votos de otros bloques que no son solamente los que están con el gobierno. Absolutamente. ¿Y qué va a modificar? Y Francisco... Nada. Se aprueba como está. Lo mismo, el acuerdo de Unión Europea-Mercosur va a tener una cantidad de votos. Hasta kirchneristas te lo van a votar eso. Claro. Te pregunto esto, Francisco, digo, ¿las provincias hoy tienen los recursos necesarios para implementar una ley penal juvenil nueva y que de repente más pibes que digamos que hoy no están contemplados por el sistema penal pasen a estarlo? ¿O hay que implementar recursos que todavía no se sabe de dónde van a salir? Bueno, en la ley está previsto ese financiamiento. Por eso se reúne la bicameral de presupuesto y asuntos legales, digamos.
Eso ya está contemplado. Y hay gente que todavía se opone a esto, pero ha bajado de imputabilidad. ¿Por Entonces, qué te crees que disculpame, todavía hay gente Gonzalo, que acá Se te sigue cortó, Gonza, discutiendo? se repetí. entrecortó un poquito. Dale, de nuevo. Te decía, ¿por qué pensás que aún cuando el resto del mundo ha bajado la edad de imputabilidad y la Argentina no, hay gente todavía que acá lo resiste? Pero porque es un negocio de confrontación que ellos han tenido históricamente. Ellos se oponían a la rueda ya en la prehistoria. Se van a oponer a todo, sin fundamento, sin criterio, sin sentido común. Pero es el negocio de mostrarse opositores a lo que salga. Último tema, y agradeciéndole su tiempo, un domingo a la mañana, senador, la vuelta a clases, bueno, ¿cómo cree que va a comenzar este año que ya arranca con conflictos salariales, con el problema para mí mayor de todo esto y que tiene que ver con el déficit del aprendizaje? Esta semana se reabren las aulas en al menos 8 provincias, el resto va a comenzar supuestamente en marzo, digo supuestamente porque hay que ver qué pasa, pero con menos alumnos, con problemas estructurales y con los gremios permanentemente desafiando, ¿no? Y sí, es el negocio que siempre han hecho. Justamente los gremialistas son los que apretan y extorsionan. Mira, en la docencia, en la Fuerza de Seguridad, creo que hay récord absoluto de carpeta psicológica de esta problemática de la que hablamos. Si bien esta ley de modernización laboral no alcanza a los empleados públicos, en el empleo público es muchísimo peor que el empleo privado, toda esta problemática. Y eso también afecta a la calidad de la educación, al sistema en general, ¿no es cierto? Porque de pronto te vas quedando sin recursos humanos para llevar adelante todas las tareas. No es sencillo. La provincia de Buenos Aires te diría que es uno de los desafíos más difíciles porque la conduce un hijo de Gildo Infran. Entonces no creo que la tengan fácil los bonaerenses. Gonza. Francisco, yo sabían que le subsidió los estudios, ¿no? A la política. Perdón, Gonzalo, ¿sabían que Gildo Infran le bancó los estudios a Axel Kicillof cuando era estudiante? Contalo. No, la verdad que yo no lo sabía. ¿Cómo es eso? Bueno, claro. Le pagó los estudios. O sea, la provincia de Formosa, ¿no? Infran. Con los recursos de los formoseños, Infran se dedicaba a buscar comunistas y subsidiarlo. ¿Ah, sí? ¿Está aprobado Sí, esto? claro. Sí, pero absolutamente. Lo dijo públicamente Kicillof. Pero si no estudia en la UBA él. Sí, pero creo que los fondos para estudiar, los gastos que cada estudiante tiene, qué sé yo, departamento, bueno, la cuestión es que se los pagaba Infran con plata de los formoseños. Bueno, Gonza, la última tuya. Te quiero preguntar por Victoria Villarroel, pues vos sos senador y Victoria Villarroel es la presidenta del Senado y la vicepresidenta del país. Dos cosas. Primero, hizo un tuit esta semana hablando sobre la cuestión del proteccionismo en Estados Unidos y haciendo un paralelismo con Argentina, pidiendo que se proteja la industria nacional. Y remata su semana política convocando a la Iglesia Católica en la semana en la cual se va a discutir el régimen penal juvenil, cuando la Iglesia Católica fue contundente en la postura respecto de la ley, que no es la misma que tiene el gobierno. Seguir en este estado de situación, me refiero a la relación del presidente con la vicepresidenta en temas tan sensibles. Bueno, a ver, a mí me tiene un poco confundido sus declaraciones. No sé hacia dónde está yendo. De rato tiene un discurso muy nacionalista, ¿no? Pero se plantea esta dicotomía de la industria. Industria sí, industria no. Todos queremos industria. La pregunta es, ¿qué industria? ¿La industria competitiva e independiente? Sí, la queremos toda. Todos. ¿O quieren esa industria subsidiada y prebendaria a la que nos tenía acostumbrado el kirchnerismo? Entonces, no es industria sí, industria no, es decir, ¿qué industria? Pues yo te puedo hablar de la industria aceitera, la industria frigorífica, montones de industrias súper prósperas. Y después tenés la industria de los que cazaron siempre en el zoológico, que nos hicieron pagar 4 veces más caro los celulares. El debate está bien, pero yo te durante pregunto 30 porque años. lo dice la vicepresidenta. Bueno, pero justamente por eso te digo, ¿a dónde va ese discurso? ¿Va al nacionalismo? ¿Va al proteccionismo? ¿Va a esa industria subsidiada y prebendaria? Me parece que se alejó absolutamente de lo que lo llevó a ser vicepresidente, ¿no? O sea, con los votos que llegó a ser vicepresidente. Senador, muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan un buen día. Igualmente para usted. Buen día.